Saludos, quien habla para ustedes, María Quintero. Hoy vamos a tratar el tema el derecho de los refugiados. Como primer punto tenemos la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 son los principales instrumentos legales que subyacen a nuestro trabajo. Ratificada por 149 Estados partes, define el término refugiado y establece los derechos de las personas refugiadas, así como las obligaciones de los Estados para su protección. El principio fundamental que se desprende de la Convención de 1951 es la no devolución, que afirma que una persona refugiada no puede ser devuelta a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o su libertad. Este principio se considera una norma de derecho internacional consuetudinario. La Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados es la guardia o es el guardián de la Convención de 1951 y de su protocolo en 1967. Los Estados miembros tienen la obligación de colaborar para garantizar que los derechos humanos de las personas refugiadas fuera del país se respeten y se protejan. Ahora, como segundo punto, tenemos la situación actual de los migrantes venezolanos durante la pandemia. El COVID-19 ha paralizado muchos aspectos de la vida, pero las implicaciones humanitarias de esta crisis no han cesado. En un momento en que la atención mundial se centra en el COVID-19 y a medida que los gobiernos y las comunidades, en especial los trabajadores de la salud, se unieron heroicamente para combatir este virus con las medidas de seguridad necesarias, no se perdió nunca de vista las necesidades de los millones de refugiados y migrantes venezolanos. Siempre se tuvo como principio fundamental defender, proteger sus derechos. Esta emergencia mundial de salud agravó la ya difícil situación de muchas personas refugiadas y migrantes de Venezuela y de sus comunidades de acogida, por cuanto muchos dependían de ingresos insuficientes para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación y la atención médica. La Organización Internacional para los Migrantes, conocida como la OIM, y la Agencia de la ONU para los Refugiados, que sería la ANUR, hacen un llamado de atención sobre los desafíos que enfrentan los refugiados y migrantes de Venezuela y siguen brindando ayuda humanitaria, servicios de protección e integración a millones de refugiados y migrantes venezolanos en América y en el Caribe. Es muy importante resaltar que a pesar de que vivimos esta pandemia o la seguimos viviendo, nunca estas instituciones o estos refugiados se vieron desprotegidos. Siempre se mantuvo esa visión de que era importante seguir protegiendo sus derechos porque es un deber. Ahora, en cuanto al Estatuto de Roma, 160 estados participaron en la Confederación Diplomática de las Naciones Unidas. Esta se celebró en Roma del 15 de junio al 17 de julio de 1988. Aprobó el estatuto que establece a la Corte Penal Internacional juzgar a los individuos responsables de los más graves delitos que afectan al mundo entero. A diferencia de otros tribunales internacionales, tiene como objetivo competencia y potestad principal el juzgar a los ciudadanos acusados de crímenes tales como genocidio, crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra y eventualmente el crimen de agresión. Muchos sintieron que este acuerdo tenía tanta importancia como la misma aprobación de la Carta Nacional, como la Carta de las Naciones Unidas. La Corte estableció principios para reparar los daños sufridos por las víctimas, incluyendo restitución, compensación y rehabilitación. Una de las mayores críticas del Estatuto de Roma es que no menciona penas concretas o estimadas en los delitos que investiga. Asimismo, casos asumidos por la Corte Penal Internacional. En la actualidad vienen investigando a 31 personas y
tienen 17 casos bajo investigación. Por ejemplo, aquí en Venezuela desde el 12 de febrero del 2014 se viene investigando en relación a supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestra república. La Corte Penal Internacional está estructurada mediante 4 ejes principales para su funcionamiento, los cuales son el presidente, que está formada por 3 magistrados, el presidente, el primero y el segundo vicepresidente, la división judicial, que se divide en 3 secciones, 4 preliminares, primera instancia y apelaciones. En estas sesiones están a cargo de 18 magistrados. Como tercero tenemos la oficina del fiscal y como cuarto punto la oficina de registro. El Estatuto de Roma creó la Corte y es la base del fundamento fiduciario para las víctimas y mecanismo de participación. Ellas son centrales en el esquema creado y la cara visible de las expectativas de las personas afectadas por los crímenes. Muchísimas gracias.